Cancelé mi boda porque descubrí a mi prometida con su mejor amiga en nuestra cama. Lo más increíble es que ella jura que no es infidelidad porque, entre mujeres no cuenta, y dice que soy un exagerado por no querer casarme. Mi novia me puso los cuernos con su mejor amiga y trató de ganar el argumento con un diccionario. Ahí estaba yo, sentado en el borde de nuestra cama matrimonial, sosteniendo mi reloj de pulsera como si fuera un cronómetro de un juicio que no pedí, mientras mi prometida me explicaba por qué su desnudez junto a Sofía no calificaba como infidelidad. A 2 meses de nuestra boda perfecta, el aire de la habitación olía a una mezcla de perfume de diseñador y a una desesperada verborrea legalista que intentaba convencerme de que mis propios ojos eran testigos poco fiables. No sé en qué momento pasamos de elegir el menú del banquete a discutir la jurisprudencia de los fluidos corporales, pero definitivamente la realidad había decidido tomarse unas vacaciones permanentes. Elena siempre tuvo esa particularidad de querer ganar cada discusión usando definiciones de diccionario, un rasgo que al principio me pareció una excentricidad intelectual fascinante y hasta tierna. Podíamos pasar horas debatiendo si el tomate era una fruta o una verdura hasta que yo terminaba cediendo solo para poder cenar en paz, admirando su capacidad para memorizar entradas de la RAE. Sin embargo, ver ese mismo rigor académico aplicado a por qué estaba compartiendo sábanas con su hermana de alma fue el punto de quiebre absoluto de mi paciencia. Ella siempre encontraba una laguna legal en mis quejas cotidianas, convirtiendo cada desacuerdo en un simposio donde yo siempre terminaba siendo el alumno reprobado. Sofía siempre había sido una presencia constante en nuestra casa, una extensión de Elena que yo acepté bajo la premisa de una amistad inquebrantable y casi mística. Nunca sospeché de las horas que pasaban encerradas estudiando o de la excesiva intimidad física que compartían, porque Elena siempre tenía una respuesta lógica y estructurada para todo lo que yo cuestionaba. Me decía que mi visión de la amistad estaba limitada por constructos sociales obsoletos y que yo debería aspirar a una conexión tan pura como la de ellas. Yo, en mi papel de novio comprensivo y algo cínico, simplemente me encogía de hombros y seguía con mi vida, pensando que al menos no se peleaban por el control remoto. Esa tarde llegué temprano del trabajo con la intención de darle una sorpresa, pero el sorprendido terminó siendo mi sistema nervioso central al encontrarlas en una situación que no dejaba margen al error interpretativo. Elena, en lugar de mostrar un mínimo de pudor o buscar una sábana para cubrir su traición, se incorporó con una calma que me resultó genuinamente aterradora y digna de un psicópata. Me miró fijamente a los ojos, se acomodó el cabello con una elegancia ensayada y me pidió, con un tono de voz que usaría un profesor de ética en Harvard, que por favor no fuera intelectualmente deshonesto. Según su retorcida lógica de ese momento, la exclusividad que habíamos pactado era estrictamente masculina y, al no haber un hombre involucrado, no se había violado ningún contrato emocional vigente. Escucharla hablar de jurisprudencia relacional mientras Sofía se quedaba en silencio detrás de ella, como un mueble accesorio, me produjo una carcajada amarga que retumbó en las paredes de lo que iba a ser nuestro hogar. Era fascinante ver cómo su cerebro procesaba la traición como si fuera un vacío legal en un contrato de arrendamiento mal redactado por un pasante novato. Yo siempre había tolerado que Sofía prácticamente viviera con nosotros y que compartieran niveles de afecto que rozaban lo absurdo bajo la etiqueta de sororidad radical. Pero en ese momento, la venda se me cayó con tanta fuerza que casi pude escuchar el estruendo de mi propia ingenuidad golpeando el suelo de madera. Me quité el reloj con movimientos lentos, lo dejé sobre la mesa de noche junto a su libro de leyes y la interrumpí justo cuando empezaba a citar algo que sonaba a un tratado sociológico. Le dije que, bajo esa misma línea de pensamiento y respetando su amor por las definiciones precisas y los tecnicismos innecesarios, nuestra boda acababa de sufrir una metamorfosis semántica irreversible. Si ella podía redefinir la fidelidad a su conveniencia absoluta, yo podía redefinir mi compromiso como un concepto obsoleto y carente de validez fáctica. Vi por primera vez una grieta en su fachada de abogada del caos, como si no hubiera previsto que yo también pudiera usar palabras elegantes para mandarlo todo al carajo. Ella intentó levantarse para seguir argumentando su punto, pero yo ya estaba en la puerta de la habitación, sintiendo una mezcla de alivio y asco por su dialéctica barata. Sofía seguía ahí, como un testigo mudo de una escena que parecía sacada de una película de autor pretenciosa que nadie quiere ver 2 veces. Me di cuenta de que no estaba perdiendo al amor de mi vida, sino que me estaba librando de una vida entera de litigios absurdos por cada migaja de verdad. Elena gritó algo sobre mi estrechez mental y mi falta de apertura a nuevas narrativas, pero para cuando terminó la frase, yo ya estaba mentalmente lejos. La casa que con tanto esfuerzo habíamos decorado para nuestro futuro se sentía ahora como un juzgado vacío después de una sentencia injusta y amañada. Cada cuadro, cada planta y cada mueble que elegimos juntos parecía ahora contaminado por esa lógica fría y calculadora que ella usaba para justificar lo injustificable. Empecé a meter lo esencial en una maleta con una eficiencia mecánica, ignorando sus intentos de iniciar una mesa de diálogo en medio del pasillo principal. Me resultaba increíble que su mayor preocupación en ese momento no fuera el dolor que me estaba causando, sino el hecho de que yo no aceptara sus premisas argumentativas.
Ella me seguía de habitación en habitación, envuelta en una bata de seda, tratando de explicarme que su relación con Sofía era un complemento ontológico necesario para su desarrollo personal. Yo solo podía pensar en cuántas veces me había sentido culpable por sentirme incómodo cuando las veía tan juntas, pensando que el problema era mi propia inseguridad. Resulta que mi instinto siempre tuvo la razón, pero su habilidad para retorcer la realidad me había mantenido en un estado de duda constante durante años. Verla ahora, tratando de usar el lenguaje como un escudo contra las consecuencias de sus actos, me producía una lástima profunda que superaba cualquier rastro de ira. No hubo gritos de mi parte, ni insultos, ni escenas de celos de esas que terminan con los vecinos llamando a la policía para pedir silencio. Mi respuesta fue el cinismo puro, un mecanismo de defensa que construí en cuestión de segundos para protegerme de su metralla de sofismas y mentiras. Le comenté que era una lástima que no pudiera usar su talento para la dialéctica en algo más productivo que arruinar una relación de 3 años. Ella se indignó muchísimo, alegando que yo estaba simplificando una dinámica compleja por puro despecho patriarcal y falta de visión humanista, lo cual solo me dio más motivos para salir de allí. Cuando terminé de empacar lo básico, me detuve frente a ella y le entregué la llave del departamento que yo pagaba casi en su totalidad cada mes. Le dije que esperaba que ella y su complemento fueran muy felices discutiendo sobre la naturaleza del espacio-tiempo en ese lugar hasta que el contrato venciera. Ella se quedó callada por un segundo, probablemente buscando en su diccionario mental una palabra para describir a alguien que se rinde ante la evidencia. Yo simplemente le deseé buena suerte con su jurisprudencia de dormitorio y salí de ahí sin mirar atrás, sintiendo el peso de la libertad. Caminar por la calle con mis maletas me hizo sentir como si me hubiera quitado una armadura de plomo que no sabía que llevaba puesta durante todo el noviazgo. El mundo real, con su falta de definiciones perfectas y sus verdades crudas, se sentía mucho más acogedor que el laboratorio de lógica de Elena. Me senté en un banco del parque a respirar el aire fresco, dándome cuenta de que por fin podía pensar sin tener que validar primero mis pensamientos. La boda de mis sueños se había cancelado oficialmente, pero mi cordura acababa de ser rescatada en el último segundo del juicio final. Me quedé mirando el horizonte, pensando en lo irónico que era que su obsesión por ganar argumentos la hubiera llevado a perder lo más valioso que teníamos. Ella creía que las palabras podían moldear la realidad a su antojo, pero la realidad tiene una forma muy ruda de imponerse cuando menos lo esperas. Mi carcajada amarga se convirtió en una sonrisa leve de alivio mientras el taxi llegaba para llevarme lejos de su necedad litigante. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos no tendría que llevar un diccionario en el bolsillo para saber si me estaban engañando. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, entonces, según la lógica de Elena, si te encuentras a un mimo en tu cama tampoco cuenta como infidelidad porque los mimos técnicamente no hablan y son como muebles. Me mata que usara la exclusividad masculina, como si fuera una cláusula de un seguro de autos para no pagar el deducible. Respuesta de OP, no me extrañaría que intentara argumentar eso, Elena es capaz de decir que el mimo es un objeto decorativo con pulso y por tanto no cuenta. De hecho, antes de que me fuera, intentó citar un artículo de Wikipedia sobre la antigua Grecia para justificar que lo que hacían era solo educación platónica intensa. Usuario Anónimo 2 dice, como que se quedó ahí sentada con total calma sin cubrirse ni un poco. Nadie actúa así a menos que sea una película de bajísimo presupuesto o que de verdad crea que su intelectualismo la hace inmune a la decencia básica. Respuesta de OP, es que para ella tener la razón dialéctica es infinitamente más importante que el pudor o el respeto por los demás. Vive en una realidad paralela donde si puedes explicar un acto con palabras complejas y esdrújulas, el acto deja de ser moralmente cuestionable. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que mi vida se convirtió en un episodio de La Ley y el Orden dirigido por un payaso con delirios de grandeza legal. Todo iba relativamente bien, o al menos yo estaba intentando procesar el duelo en la soledad de mi departamento temporal, hasta que Elena decidió que nuestro rompimiento necesitaba una validación democrática. Me llegó un mensaje de su parte diciendo que debíamos resolver nuestro diferendo en un terreno neutral para no dejar cabos sueltos que afectaran nuestro círculo social compartido. Ingenuamente, pensé que quería hablar de la logística de los depósitos o de quién se quedaba con la cafetera de cápsulas, así que acepté reunirme en el bar de siempre. Cuando llegué al sitio, me encontré con que no era una cita a solas para hablar con madurez, sino una convocatoria formal de nuestra junta de amigos más cercanos. Elena estaba sentada a la cabeza de la mesa larga, con una tablet en la mano y una actitud de fiscal que está a punto de presentar el caso del siglo. Antes de que pudiera siquiera pedir una cerveza para calmar los nervios, ya estaba explicándole a mi mejor amigo, Carlos, que yo estaba cometiendo un atropello emocional. Según ella, mi decisión de cancelar la boda era una violación a su libertad de exploración ontológica y un acto de autoritarismo puro. Fue una escena surrealista ver a mis amigos, personas que conozco de años, mirar sus vasos con una incomodidad palpable mientras ella deslizaba el dedo por la pantalla.
Elena había diseñado un esquema de flujo donde clasificaba los tipos de contacto físico según su intencionalidad ontológica y su nivel de trascendencia espiritual. Intentó convencer a todos de que lo que yo vi en la cama era equivalente a un abrazo largo entre parientes lejanos, solo que sin ropa por cuestiones de comodidad térmica. Yo simplemente me dediqué a beber mi cerveza en silencio, observando con una mezcla de fascinación y horror cómo su necesidad de tener la razón la empujaba al ridículo. El caos real estalló cuando Elena propuso, con total seriedad, que el grupo votara a mano alzada para decidir si lo que yo vi calificaba como infidelidad. Convirtió la mesa de un bar de mala muerte en un tribunal de justicia barata, donde ella era la jueza, la parte acusadora y el perito experto en semántica. Carlos intentó intervenir diciendo que la fidelidad no es algo que se vote en un plebiscito popular, pero ella lo interrumpió citando un ensayo sobre la construcción social del engaño. La tensión en el aire era tan espesa que incluso el mesero se alejó de nuestra mesa con cara de no querer ser parte de ese circo. La consecuencia inmediata de este despliegue de locura fue un éxodo masivo de nuestros amigos, quienes se sintieron tan violentados por el interrogatorio que se fueron retirando. Uno por uno inventaron excusas mediocres sobre emergencias familiares o perros que necesitaban pasear con urgencia para escapar de la lección de ética de Elena. Lo peor de todo fue que, en su afán de huir del PowerPoint mental de mi ex, la mitad del grupo se fue sin pagar sus consumiciones. Me quedé solo frente a ella, con una factura astronómica sobre la mesa que el mesero me entregó con una mirada de profunda y sincera lástima. Elena ni siquiera se inmutó por la cuenta de 3 cifras que acababa de generarse, estaba demasiado ocupada revisando su tablet para ver en qué diapositiva había fallado. Su reputación de chica centrada y racional se desmoronó por completo ante los pocos que quedaban, incluyendo a un conocido del trabajo de ella que no paraba de tomar fotos. El golpe de gracia ocurrió cuando este chico le preguntó si su ontología de la libertad incluía el hecho de que Sofía estuviera usando mi pijama favorito de Star Wars. Elena se quedó lívida por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura diciendo que la ropa es solo materia sin significado intrínseco para el alma. Fue el momento en que me dolió de verdad darme cuenta de que nuestra historia de 3 años se había reducido a un debate de secundaria para ella. Intenté mantener la calma y no rebajarme a su nivel de ataques verbales disfrazados de terminología académica, pero la indignación me quemaba por dentro. Verla tratar nuestro compromiso como si fuera un error de software que solo necesitaba un parche de lógica me hacía sentir que nunca me había conocido. Ella seguía sin admitir ni un solo error, insistiendo en que mi dolor era una respuesta condicionada por el patriarcado y no una reacción humana natural. Pagué la cuenta de todos con un suspiro de resignación, dándome cuenta de que incluso en la ruptura, yo seguía siendo el adulto que limpiaba sus desastres conceptuales. Salí del bar dejando a Elena todavía sentada con su tablet, probablemente tratando de encontrar un algoritmo que explicara por qué sus amigos ya no le contestaban. Me sentí agotado, como si hubiera corrido un maratón de absurdos sin haber dado un solo paso fuera de mi silla de madera. El costo económico de esa noche dolió bastante, pero el costo emocional de ver su total falta de empatía fue mucho más gravoso para mi paz. Al llegar a mi nueva casa, bloqueé a varios de esos amigos que se habían aprovechado del caos para no pagar, decidiendo que mi vida necesitaba una limpieza. Elena me envió un correo esa misma noche quejándose de que yo había clausurado el debate de forma unilateral y autoritaria, sin esperar a las conclusiones finales. No le respondí, porque sabía que cualquier palabra de mi parte sería usada como evidencia en su próximo PowerPoint imaginario o en su siguiente juicio de bar. Me di cuenta de que ella no quería recuperar la relación en absoluto, solo quería que yo admitiera públicamente que ella tenía la razón legal. Dormí con una extraña sensación de libertad esa noche, sabiendo que al menos ya no tenía que fingir que sus locuras tenían sentido para encajar en su mundo. La imagen de ella tratando de botar mi dolor en un bar quedará grabada en mi memoria como el recordatorio perfecto de por qué me fui. A veces, la gente prefiere perderlo todo antes que admitir que una palabra en el diccionario no puede borrar una traición en la vida real. Mi paciencia se había evaporado, pero mi capacidad de observar el desastre con cinismo estaba más afilada que nunca antes. A pesar de la cuenta astronómica y la humillación pública, sentí que la balanza empezaba a inclinarse ligeramente a mi favor en términos de dignidad personal. La gente del grupo de amigos ya estaba enviando mensajes de disculpa, no a ella, sino a mí, por haber presenciado semejante espectáculo de narcisismo dialéctico. Elena, en su burbuja de definiciones, no se daba cuenta de que estaba cavando su propia tumba social con cada esquema de flujo que presentaba. Yo solo tenía que sentarme a esperar y ver cómo su jurisprudencia terminaba por dejarla completamente sola en su estrado de mentiras. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, necesito ver ese esquema de flujo de Elena impreso en una camiseta. Me imagino perfectamente una flecha señalando hacia amistad intensa y otra hacia pecado, pero con asteriscos porque no hay hombres involucrados. Es la reina de las excusas corporativas aplicadas a los cuernos. Respuesta de OP, casi aciertas con el diseño,
Ella cree que si lo pone en una diapositiva bien diagramada con flechas de colores, la realidad se ajusta automáticamente a su voluntad. Lo más triste es que de verdad usó la tipografía Comic Sans para las secciones que ella consideraba momentos de ligereza ontológica, como si eso le quitara gravedad al asunto. Usuario Anónimo 2 dice, qué asco de amigos tienes, de verdad, dejando de lado a la loca del diccionario. Irse sin pagar y dejarte la cuenta solo porque Elena se puso intensa es una jugada de traidores de primera categoría que merecen el mismo destino que ella. Respuesta de OP. Es una metáfora perfecta de lo que fue mi relación durante estos años. Elena creaba el incendio con sus teorías y yo terminaba pagando el pato y la cuenta. La locura de ella parece ser contagiosa, o al menos sirve como una excusa excelente para que la gente saque su peor versión de aprovechados. Actualización 2. Han pasado 15 días desde que me convertí en el patrocinador involuntario de una cena para amigos fugitivos y filósofos de bar de mala muerte. Justo cuando pensaba que Elena se quedaría tranquila analizando sus gráficas de intencionalidad en la soledad de su casa, la realidad me dio otro bofetón. Estaba yo en mi oficina, tratando de concentrarme en un reporte trimestral muy importante, cuando la secretaria me avisó con cara de pánico evidente. Me dijo que había una mujer en el lobby exigiendo una audiencia inmediata con carácter de urgencia legal y que no se pensaba mover de ahí. Antes de que pudiera decir que no estaba disponible para nadie, Elena irrumpió en mi cubículo con una carpeta que parecía contener el destino de una nación. Me entregó un documento notariado que ella misma había redactado, titulado con toda la pompa del mundo como Acuerdo de Reparación de Imagen y Cese de Hostilidades. El documento básicamente exigía que yo publicara una disculpa pública en todas mis redes sociales admitiendo que mi reacción desproporcionada le había causado daño. Resulta que su jefe, quien para mi desgracia es un viejo amigo de mi madre, se había enterado de la cancelación de la boda y sospechaba de ella. En lugar de sentir vergüenza por lo que hizo, Elena decidió que la mejor defensa era un ataque legal ficticio para limpiar su nombre a mi costa. Me quedé mirando el documento, que incluso tenía sellos que parecían comprados en una papelería escolar, y simplemente llamé a la seguridad del edificio. Mientras esperaba a que llegaran los guardias, le recordé que no se puede demandar a alguien por decir la verdad en un país con libertad de expresión. Ella empezó a gritar frente a todos mis colegas que yo estaba vulnerando su derecho a la narrativa personal, y que era un opresor del lenguaje. Como efecto inmediato de su numerito teatral, Recursos Humanos me citó 10 minutos después para preguntarme si mi vida personal iba a seguir afectando el trabajo. El ambiente se volvió gélido en la oficina, mis compañeros me miraban como si fuera el protagonista de un drama turco de muy bajo presupuesto y mala actuación. Mi ajuste ante esta situación fue frío y puramente burocrático, tal como ella suele actuar cuando quiere evadir alguna responsabilidad. Le entregué a RRHH una copia del contrato de arrendamiento donde constaba que ella ya no tenía acceso autorizado a mi departamento ni a mi vida. Elena terminó siendo escoltada fuera del edificio por 2 guardias de seguridad que no sabían dónde esconderse ante sus gritos sobre la arbitrariedad administrativa. Lo más ridículo fue escucharla intentar explicarle al guardia, mientras la llevaban hacia la salida, que su presencia allí era una extensión de un trámite. Me dolió ver cómo se convertía en una caricatura de sí misma, una persona que no puede procesar la realidad sin el filtro de una terminología mal empleada. Pero más me dolió el hecho de que su obsesión por tener la razón estuviera empezando a manchar mi carrera profesional y mi reputación laboral. La complicación no terminó ahí, porque mi madre me llamó esa misma tarde para regañarme por ser tan cuadrado e inflexible con la pobre Elena. Resulta que mi ex ya le había enviado una copia de su famoso acuerdo y mi madre, que tiene un altar puesto para ella, se creyó todo. Mi madre está convencida de que lo que vi en la cama fue una especie de pijamada de estudio intenso, que yo malinterpreté por mis celos. Fue agotador tratar de explicarle a mi propia madre que no hay nada que interpretar cuando encuentras a 2 personas desnudas bajo tus propias sábanas. Me sentía como si estuviera luchando contra una hidra que cada vez que le cortaba una cabeza argumentativa, sacaba 2 más con términos latinos inventados. Elena se negaba a aceptar que sus acciones tenían consecuencias reales y prefería gastar su energía en redactar contratos caseros sin validez alguna. Mis colegas de la oficina empezaron a hacerme bromas de pasillo, preguntándome si ya había firmado el tratado de paz o si necesitaba un abogado. El cinismo se convirtió en mi única forma de supervivencia ante el ridículo constante al que ella me sometía con cada nueva locura legalista. Esa noche, me senté a revisar mis redes sociales y vi que ella había publicado una foto con Sofía, ambas sonriendo de forma muy forzada. El pie de foto hablaba sobre superar la toxicidad de las definiciones impuestas por el sistema y sobre la libertad de amar sin etiquetas restrictivas. Era una provocación directa, una forma de decir que ella seguía teniendo la razón y que yo era el villano por no aceptar su verdad. Borré la aplicación de mi teléfono, entendiendo que Elena necesitaba un hobby urgente que no fuera el derecho civil o la manipulación emocional constante. La satisfacción de verla ser sacada por seguridad fue empañada por la comprensión de que esto estaba lejos de terminar mientras ella tuviera un teclado.
Mi madre seguía enviándome mensajes sobre la reparación de imagen, lo que me hizo darme cuenta de que Elena estaba operando en múltiples frentes a la vez. No buscaba mi perdón, buscaba mi capitulación intelectual ante su versión de los hechos, lo cual nunca iba a suceder por más sellos que comprara. Me sentía como un náufrago tratando de mantener su balsa a flote mientras una sirena le lee el código penal a gritos desde una roca. Decidí que la mejor respuesta era el silencio absoluto y la desconexión total de sus canales de comunicación, aunque ella siguiera bombardeando mi entorno. Sabía que su estrategia de reparación de imagen terminaría volviéndose en su contra si yo simplemente dejaba que sus acciones hablaran por sí solas ante los demás. La gente en la oficina eventualmente se cansaría del drama, pero las locuras de Elena solo parecían escalar en intensidad y en falta de lógica. Me preparé para el siguiente asalto, sabiendo que ella no se detendría hasta que alguien con verdadera autoridad le pusiera un alto definitivo. A pesar del estrés laboral, sentí un pequeño triunfo al ver que mis jefes aceptaron mi explicación y la copia del contrato como prueba de su acoso. El hecho de que ella intentara usar mi lugar de trabajo como un juzgado fue el clavo final en el ataúd de cualquier duda que pudieran tener. Elena estaba perdiendo el control de la narrativa que tanto intentaba proteger, y lo estaba haciendo con una elegancia nula y una desesperación evidente. Yo solo tenía que seguir siendo el cuadrado e inflexible, que se niega a aceptar que el agua no moja si ella lo dice. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, el jefe que es amigo de la madre es el personaje más peligroso y nefasto de esta historia, te lo aseguro. Es el que le pasa los chismes a la señora para que luego te llame a decirte que eres un cuadrado, por no aceptar cuernos ontológicos. Respuesta de OP. Mi madre cree que Elena es la reencarnación de la perfección y que yo soy un exagerado que ve fantasmas donde solo hay la amistad pura y desinteresada. Todavía está convencida de que lo de la cama fue una sesión de estudio que se puso un poco calurosa por culpa del cambio climático. Usuario Anónimo 2 dice, acuerdo de reparación de imagen, es como cuando un niño escribe un contrato con crayones de colores para que no lo obliguen a comer brócoli. Elena tiene un problema serio de desconexión con la realidad y con las leyes de este planeta. Respuesta de OP, es exactamente eso, solo que ella usa palabras de 3 o 4 sílabas para que su berrinche parezca un trámite oficial del Tribunal Supremo de Justicia. Ha llegado a un punto en el que no puede desayunar un cereal sin un filtro legal que valide su elección de marca. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que mi oficina fue el escenario de la peor obra de teatro jurídico-administrativa que se haya visto en ese edificio. Pensé que el silencio de las últimas semanas significaba que Elena finalmente había encontrado un nuevo código civil con el cual obsesionarse, pero estaba muy equivocado. Todo estalló cuando los padres de Elena me citaron para una cena de conciliación en su casa, alegando que querían mediar de forma justa. Sus padres son personas extremadamente conservadoras y tradicionales, de esas que creen que el matrimonio es un contrato sagrado que no se rompe por cualquier pequeñez. Cuando llegué a la cena, el ambiente era tan tenso que se podía sentir la electricidad estática en los cubiertos de plata de la familia. Elena no estaba ahí para pedir perdón, sino que había preparado una carpeta tamaño oficio para cada comensal, incluyéndome a mí y a sus padres. Las carpetas contenían capturas de pantalla de nuestros chats de hace 2 años, fragmentos de correos antiguos y notas que yo le había escrito por amor. Fue el momento exacto en que su propia lógica retorcida la hizo cavar el agujero más profundo y oscuro de su vida entera. Al intentar demostrar que yo sabía sobre su naturaleza y que por lo tanto no tenía derecho a quejarme, Elena terminó exponiendo detalles íntimos horribles. En las capturas se leían sus planes para experimentos con Sofía y otras personas, además de comentarios despectivos sobre lo fácil que era manipularme con su palabrería. Yo no tuve que decir absolutamente nada en mi defensa, simplemente me dediqué a comer el asado, que por cierto estaba excelente y en su punto. El rostro de su padre pasó de la confusión inicial a una indignación tan absoluta que el tenedor le temblaba visiblemente en la mano. Elena intentó defenderse usando su frase estrella, que la honestidad retroactiva no podía ser usada en su contra porque el contexto emocional había mutado. Pero su padre, un hombre que no entiende de ontologías ni de fluidos de género, simplemente cerró la carpeta con una violencia contenida que asustó a todos. En ese preciso instante, le quitó las llaves del coche que él mismo pagaba mensualmente, alegando que su contrato de patrocinio había expirado. Fue una bofetada de realidad que ninguna definición de diccionario, por más técnica que fuera, pudo suavizar o evitar ese día. La situación escaló rápido cuando Elena, al verse acorralada por su propia evidencia impresa, perdió los estribos de forma muy poco académica y elegante. Me gritó que yo le había tendido una trampa al quedarme callado mientras ella se incriminaba sola frente a sus propios padres conservadores. En un arranque de furia líquida, intentó lanzarme su copa de vino tinto a la cara, pero su puntería resultó ser tan deficiente como su lógica. El vino terminó manchando el documento original que supuestamente probaba mi aceptación de su infidelidad, dejando la carpeta como un desastre purpúreo e ilegible. Salí de esa casa sintiendo que el boomerang finalmente había golpeado el blanco justo en medio de la frente de la necia litigante.
Mientras caminaba hacia mi auto bajo la luna, escuchaba los gritos de su madre preguntándole cómo había podido ser tan cínica de llevar eso. El riesgo para mí fue mínimo, más allá de la incomodidad de presenciar el suicidio social y familiar de alguien a quien alguna vez quise mucho. Me di cuenta de que Elena no solo había perdido a su prometido, sino que acababa de dinamitar su red de apoyo más importante. El regreso a mi casa fue el momento más tranquilo que he tenido en meses, con la radio encendida y la sensación de justicia poética. Elena me envió un mensaje de texto corto y lleno de odio puro, diciendo que yo era un oportunista del silencio y un cobarde. Lo cual, siendo muy honestos, es una definición que puedo aceptar con orgullo si eso significa que su propia boca hizo todo el trabajo sucio. Mis padres también recibieron noticias de la cena desastrosa y, por fin, mi madre dejó de insistir en que lo de la cama era inocente. Me senté en mi balcón esa noche a disfrutar de la paz del silencio, pensando en lo ridículo que es tratar de legalizar el engaño. Elena pensó que la verdad era algo que podía editarse con las palabras correctas, pero se olvidó de que los hechos tienen una gravedad propia. Ella seguía atrapada en su laberinto infinito de definiciones, mientras yo ya estaba planeando cómo iba a ser mi vida sin un diccionario manual. El juicio final había terminado para nosotros, y la sentencia no la dicté yo, sino su propia arrogancia intelectual y su falta de tacto. A veces, la mejor forma de ganar una guerra contra alguien que siempre tiene una respuesta es dejar que sigan hablando hasta que se contradigan. Elena creyó que su inteligencia era superior a la moral básica de sus padres, y ese fue su error de cálculo más grande y costoso. Ver cómo su padre le quitaba las llaves fue mucho más satisfactorio que cualquier grito o insulto que yo pudiera haberle lanzado en la habitación. La realidad, por fin, le había cobrado la factura sin aceptar pagos a plazos ni argumentos semánticos de última hora sobre la intencionalidad. Me sentí liberado de la carga de tener que demostrarle al mundo que yo no estaba loco por sentirme traicionado por mi futura esposa. El vino tinto sobre sus documentos fue el punto final perfecto para una historia que nunca debió haber pasado del primer capítulo de Mentiras. Mañana sería un nuevo día, uno donde no tendría que preocuparme por ser intelectualmente honesto con alguien que no sabe lo que es la lealtad. La vida tiene una forma curiosa de poner a cada quien en su lugar, especialmente a los que usan el lenguaje como arma de engaño. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no les llevarás carpetas de tus propios pecados impresas en alta definición y con pestañas de colores. Elena de verdad creyó que sus padres conservadores se pondrían de su lado al leer sobre sus experimentos ontológicos. Es un nivel de desconexión con la realidad digna de un estudio psiquiátrico profundo. Respuesta de OP. Los pobres señores solo querían comer un asado en paz y terminaron en medio de una versión bizarra y de bajo presupuesto de los juicios de Salem. Yo solo me enfoqué en la carne. Te juro que el asado estaba tan bueno que casi me hace olvidar que mi ex estaba destruyendo su vida frente a mis ojos. Usuario anónimo 2 dice, la copa de vino fallida es el final físico perfecto para este drama legalista de 3 meses. Me imagino a Elena con la cara manchada y el documento mojado, pareciéndose a ese meme de I'm once again asking for your emotional support, pero con más drama. Respuesta de OP, fue como el final de una película de serie B donde el villano se resbala con su propia trampa de forma patética y poco heroica. Incluso su puntería se rige por leyes físicas que ella no puede ganar con argumentos de Twitter o definiciones de la RAE. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde que vi a un hombre de 70 años despedir a su propia hija con la misma frialdad de un juez. Después del desastre en la cena de sus padres, Elena intentó refugiarse en su trabajo, creyendo que su intelecto superior la protegería del mundo exterior. Todo explotó definitivamente cuando intentó llevar su doctrina de la no infidelidad a un nivel profesional y corporativo dentro de su prestigiosa empresa. Trató de convencer al departamento de finanzas de que no debía ser sancionada por usar fondos corporativos en cenas de lujo constantes con Sofía. Según su brillante exposición, esos gastos eran inversiones en bienestar emocional compartido, fundamentales para mantener su alto rendimiento laboral y su estabilidad psíquica. El departamento de auditoría, que como todos sabemos no tiene sentido del humor ni interés en la metafísica del deseo, inició una investigación exhaustiva de inmediato. Descubrieron que Elena había estado redefiniendo el concepto de gastos de representación para financiar su estilo de vida paralelo con Sofía durante muchísimos meses. El resultado fue un despido fulminante por mala conducta y uso indebido de recursos, con una nota de referencia tan detallada que arruinó su carrera. Intentó pelear el despido con una demanda por discriminación semántica, pero se encontró con que la ley laboral es mucho menos flexible que sus teorías personales. La caída continuó con un efecto dominó que ni ella, con toda su capacidad de análisis, pudo prever o detener a tiempo para salvarse. Sofía, al ver que el flujo de beneficios económicos y la validación legalista de Elena se secaban por completo, desapareció del mapa sin dejar rastro. Al parecer, su lealtad era tan líquida como la lógica que ambas defendían en mi cama, y dejó a Elena por alguien con más dinero.
Fue el golpe final para Elena darse cuenta de que su hermana de alma era solo una inversionista de conveniencia que se retiró cuando las acciones cayeron. La justicia poética terminó con Elena viviendo en un cuarto alquilado muy pequeño y oscuro, lejos del lujo que alguna vez compartimos bajo mi techo. Hace un par de semanas me envió un último correo electrónico de 10 páginas, una verdadera obra maestra de la desesperación y el narcisismo. En él, argumentaba que mi silencio total es una forma de consentimiento implícito de que ella siempre tuvo la razón legal y moral sobre todo. Yo, por mi parte, simplemente seleccioné el correo y lo borré sin terminar de leerlo, sintiendo una paz que no tiene precio en este mundo. Vendí el anillo de compromiso que ella me devolvió por obligación de su padre y usé ese dinero para financiar un viaje soñado a Japón. He estado planeando este viaje por años, y ahora finalmente estoy aquí, disfrutando de la cultura y de la gente que no usa diccionarios para engañar. Es refrescante estar en un lugar donde las reglas de respeto son claras y nadie intenta explicarte por qué ponerte los cuernos es arte. Actualmente, me han contado que Elena se dedica a dar asesorías de vida en un blog con 0 visitas y muchos errores de ortografía. Se ha quedado atrapada en su propio eco mental, litigando contra el vacío absoluto mientras el mundo real sigue girando sin su permiso ni su lógica. Yo estoy felizmente soltero, disfrutando de mi pijama de Star Wars que logré recuperar del abismo y viviendo mi vida bajo mis propios términos. No hay nada más satisfactorio que saber que el karma no necesita definiciones complejas para encontrar a quien se lo merece por su soberbia. Tengo una nueva regla de oro para mi futuro sentimental: cualquier mujer que use la palabra técnicamente para justificar una mentira, queda fuera de mi vida. Mi estancia en Tokio me ha enseñado que el respeto es un lenguaje universal que no necesita de esquemas de flujo para ser bien entendido. Me siento ligero, renovado y, sobre todo, agradecido de que Elena fuera tan necia como para autodestruirse antes de que firmáramos un acta de matrimonio. La vida es mucho más simple cuando no tienes que llevar un abogado a la cama para saber si te están siendo fiel. En fin, se lo buscó por tratar de ganar un argumento vacío y terminar perdiendo una vida entera de posibilidades por pura soberbia intelectual barata. A veces, la mejor respuesta a una mentira bien estructurada es simplemente dejar que se derrumbe bajo su propio peso gramatical y su falta de ética. Hoy brindo con sake por los vacíos legales que se cerraron a tiempo y por el hecho de que la realidad siempre tiene la última palabra. Ella se quedó con su diccionario y sus definiciones vacías, yo me quedé con mi dignidad, mi pijama y un boleto de avión.